hemos estado viendo todos los contenidos, bueno, los principales temas de ecografía abdominal, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra parte del diplomado en ecografía básica, que es la parte ginecológica y obstétrica. Entonces, pues, vamos a comenzar con la parte de ginecología. Sabemos, doctores, que la ecografía ginecológica la podemos realizar por dos vías, la vía transvaginal y la vía transabdominal. El diplomado está enfocado netamente en realizar la vía transabdominal, ya que la transvaginal la manejan en la maestría o en otros cursos más avanzados. También, doctores, tenemos otras dos vías que no son muy frecuentes, ¿no? Pero también llegan a ser una opción de acuerdo al contexto de la paciente, que es la vía transrectal, ¿no? Y la vía que vamos a poner el transductor en la sínfisis del pubis, ¿no? La perineal, ¿no? Que no son vías frecuentemente utilizadas, pero que también son una opción de acuerdo si la paciente realmente sería la única opción para poder abordar a esa paciente a través de una ecografía ginecológica. Hablando de nuestro contexto, doctores, lo que es la ecografía ginecológica por vía transabdominal, sabemos que acá juega un papel muy importante y necesitamos de la vejiga, porque vamos a utilizar por esta vía la vejiga como ventana acústica. Entonces necesitamos un adecuado llenado de la vejiga de la paciente, ¿no? Acá nos hacemos una pequeña pregunta. ¿Cómo sabemos cuando una vejiga está adecuada para realizar una ecografía ginecológica por vía transabdominal? Para poder saber si la vejiga está adecuada, doctores, necesitamos hacer un corte longitudinal del útero. Y en el corte longitudinal del útero tenemos que ver si nuestra vejiga o si la vejiga de la paciente llega a sobrepasar el fondo uterino. Si la no solo que llegue a nivel del fondo uterino, que sobrepase al fondo uterino. Si nuestra vejiga no sobrepasa el fondo uterino del útero en corte longitudinal, todavía no sería una vejiga adecuada para realizar la ecografía ginecológica. Tendríamos que esperar que llene un poco más. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen, doctores, la vejiga llega hasta el fondo uterino del útero, pero no lo sobrepasa. Por eso vemos esta área de acá, la área más perteneciente al fondo uterino, que es un área más hipoecogénica, anecoica, que no tiene una imagen definida. Entonces, en eso nos basamos para ver si la vejiga está con un llenado adecuado. Luego acá podemos ver, ¿no?, el útero, lo que es el cuello del útero, orificio cervical externo, orificio cervical interno, el cuerpo del útero y el fondo uterino. Acá podemos ver la pared anterior del útero y la pared posterior del útero. ¿Cuál es la topografía del orificio cervical interno, doctores? Es la topografía de la transición del cuello a cuerpo. Es el límite donde el cuello pasa a ser cuerpo. Esa es la topografía donde nosotros tenemos como marco de referencia la presencia del orificio cervical interno. Otro aspecto importante, doctor, es dónde encontramos la visualización del fondo de saco de Douglas. La topografía del fondo de saco de Douglas, doctores, es la pared posterior del útero, ¿no? Entonces tenemos que buscar acá en la pared posterior del útero para ver si si se encuentra distendida por líquido, por sangre, ¿no? Para ver que haya contenido a nivel del fondo de saco de Douglas. Si no tenemos nada que ocupe el fondo de saco de Douglas, entonces es una cavidad virtual, que solo es visible cuando tiene algo distendiendo el fondo de saco de Douglas, como puede ser la presencia de líquido, ¿no? Entonces ya sabemos, muéstrame el fondo de saco de Douglas, es la topografía de la pared posterior del útero. Doctores, ¿me confirman que sigue correcto el audio, por favor? Creo que veo que el micrófono mueve mucho. Está correcto. Está bien, doctor. Perfecto. ¿Con la velocidad estoy bien, doctores? ¿O estoy un poco rápido? Perfecto. Está bien, doctor. Ok. Entonces, doctores, eso para conocer la anatomía, ¿no?, de la paciente
por vía transabdominal. Ya sabemos cómo vamos a saber si esa vejiga está adecuada. Acá tenemos las partes del útero, dijimos, el cuello, el cuerpo, el fondo uterino, pared anterior, pared posterior, fondo de saco de Douglas, orificio cervical interno, orificio cervical externo, ¿no? En realidad, la ecografía ginecológica la empezamos desde la... Doctor, se silenció su micrófono. a realizar. ¿Ahora me escuchan, doctores? ¿Me confirman si me pueden escuchar ahora? Ahora, doctores, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí, doctor. Decíamos que en realidad la ecografía ginecológica empezamos de la parte más externa del genital de la paciente, desde examinar el canal vaginal. ¿Cómo se visualiza un canal vaginal normal ecográficamente? Vamos a visualizar que está representado por una línea hiperecogénica, ¿no? Una línea hiperecogénica que está rodeada por dos halos hipoecogénicos. Es importante estudiar desde el canal vaginal porque a este nivel podemos tener presencia desde un tapón, podemos tener sangre, líquido, restos abortivos, distendiendo el canal vaginal. Tal vez podemos visualizar el útero normal, pero ya tenemos contenido o restos abortivos, sangre, etcétera, a nivel del canal vaginal. Entonces, si tenemos contenido a nivel del canal vaginal, vamos a ver que ya no es visible la línea hiperecogénica, ¿no? Que les representa el canal vaginal, o está siendo desviada esta línea hiperecogénica, ¿no? O descontinuada, ¿no? Cuando tengamos algún contenido a nivel del canal vaginal. Luego del canal vaginal vamos a tener lo que es el cuello del útero, orificio cervical externo, orificio cervical interno, y lo que dijimos, el cuerpo, el fondo uterino, pared anterior, pared posterior, y la pared posterior, topografía fondo saco de Douglas. El principal, bueno, el mayor componente que va a formar parte o componer al útero, ¿no? De la paciente va a ser el miometrio. El miometrio, el músculo uterino, que es la mayor composición por la cual se encuentra formado el útero. El miometrio se caracteriza por ser hipoecogénico, homogéneo. A diferencia del endometrio, el endometrio es más hiperecogénico que el miometrio. Y podemos ver rodeando al endometrio unos halos hipoecogénicos que rodean todo el contorno del endometrio y lo separan al endometrio del miometrio. Esa es la zona de transición endometrio-miometrial. También es importante visualizar esa zona de transición, ya que muchas patologías o varias patologías hacen que se descontinúe esa zona de transición endometrio-miometrial o se pierda su visualización, ¿no? Como es en la adenomiosis o en un cáncer endometrial invasivo o en un mioma submucoso. Vamos a ver la interrupción o la pérdida de la visualización de la zona de transición endometrio-miometrial. Acá, doctores, este es un útero, ¿no? Abordado por vía transvaginal. Lógicamente, vía transvaginal es mucho mejor la calidad de imagen, pero les pongo esta imagen para que podamos realmente visualizar la zona de transición, el miometrio, el endometrio, cosa que nos va a ser más fácil hasta incluso poder entender la imagen una vez que la veamos por vía transabdominal, ¿no? Que tiene un poco menor calidad de imagen. Otras, como decíamos, el miometrio es homogéneo, hipoecogénico, ¿no? Es hipoecogénico en relación al endometrio y se encuentra separado del endometrio por la zona de transición endometrio-miometrial. Acá podemos ver, en muchas pacientes, vamos a ver, doctores, en la periferia del útero, presencia de imágenes anecoicas, ¿no? Circulares anecoicas en la periferia del útero. Esas son las venas subserosas. Si colocamos el Doppler vamos a ver pasar flujo en el interior de esas imágenes anecoicas. Son las venas subserosas que en muchas pacientes son visibles porque son más pronunciadas, sobre todo en las pacientes que tienen más de 2 o 3 hijos. En el embarazo,
Estas venas también van a ser más pronunciadas, ¿no? Por la ectasia que se produce a nivel del embarazo, ectasia venosa, y a veces esas venas subserosas en el embarazo, cuando que se encuentran posterior a la placenta, ¿no? Porque esto forma parte de la pared del útero, del miometrio, a veces hacen una falsa imagen de un desprendimiento placentario, ¿no? Porque vemos la placenta y debajo de la placenta vemos una imagen, un montón de imágenes irregulares, súper heterogéneas, ¿no? Que podríamos pensar que sea un hematoma retroplacentario. Pero si colocamos el Doppler, vamos a ver que esa imagen tiene flujo en su interior, que un hematoma no presentaría flujo al estudio Doppler, ¿no? Un poquito adelantándome a la parte de obstetricia, solo por hablar del contexto, que cuando hablemos de eso, acuérdense de las venas subserosas, ¿no? Que algunas pacientes en ginecología las van a ver, aunque no estén embarazadas, y en el embarazo, obviamente, suelen ser más pronunciadas. ¿Algunas preguntas hasta acá, doctores? Ok, entonces continuamos. Entonces estábamos hablando del útero, ¿no? Las partes del útero, fondo de Sacco Douglas, ¿no? Algunas variaciones anatómicas que vamos a visualizar. Ahora vamos a hablar, doctores, del endometrio. Sabemos que todas las mujeres que se encuentran en edad fértil, ¿no? Ellas van a presentar cambios, ¿no? Van a tener sus ciclos menstruales en los cuales van a presentar cambios morfológicos, tanto a nivel del endometrio como también a nivel de los ovarios. Por eso es importante siempre tomar en cuenta esas alteraciones fisiológicas en la paciente en edad fértil, que suelen ser la mayor cantidad de pacientes que van a una ecografía ginecológica, ¿no? Por ejemplo, la paciente que se encuentra postmenstrual, o sea, acaba de tener su periodo, ¿no? El endometrio en esa paciente se va a encontrar como una línea delgada, fina, hiperecogénica. Entonces, si les muestra, mire doctora, mire este útero, doctora, mire ese endometrio tiene características de qué etapa del ciclo menstrual de la paciente. Sería un endometrio postmenstrual, ¿no? Donde se encuentra es la etapa más fina del endometrio. Luego, mientras más sigue avanzando el ciclo de la paciente, el endometrio cada vez se va haciendo más espesado y más hiperecogénico, ¿no? Acá vemos un poco más espesado el endometrio, acá tiene un aspecto trilaminar y acá lo vemos bien espesado, hiperecogénico y brillante. Este endometrio espesado, hiperecogénico y brillante es un endometrio premenstrual. La paciente está a días, horas de tener su siguiente menstruación. Entonces puede ser una pregunta al doctor, ¿cuáles son las características ecográficas de un endometrio premenstrual? Va a ser un endometrio espesado, hiperecogénico y brillante, ¿no? Acá, doctores, a la mitad del ciclo, el endometrio va a adoptar un aspecto trilaminar, porque vemos tres líneas hiperecogénicas separando dos espacios hipoecogénicos. El endometrio trilaminar, doctores, es la etapa más fértil de la mujer. ¿Por qué? Porque esta etapa del endometrio coincide con la etapa de la ovulación en el ovario. Sabemos que hoy en día cada vez se hace más, es más frecuente los embarazos asistidos, ¿no? Ya sea por inseminación artificial, por in vitro. Y para este método, ¿no? Del embarazo asistido, la ecografía juega un papel fundamental. Esas pacientes son súper estudiadas por ecografías ginecológicas, ¿no? Para estudiar la morfología del ovario, los ciclos del ovario, del endometrio, ¿no? Y sabemos que cuando el endometrio adopta este aspecto trilaminar es la etapa más fértil de la mujer o de la paciente. Con respecto a la técnica, ¿no? Del útero, para sacar el volumen uterino realizamos el corte longitudinal del útero y luego realizamos el corte transversal. En el corte longitudinal medimos su diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior. Y en el corte transversal del útero solo medimos el diámetro transversal pasando por a nivel del endometrio, ¿no? Y con esas tres medidas el ecógrafo nos da el volumen uterino. En realidad no se toma el volumen uterino como una medida específica que pueda hablar de algo
patológico, como un volumen arriba de tanto se considera normal, ¿no? En realidad, si el volumen puede ser un poco más elevado de lo normal, pero si el útero muestra características morfológicas conservadas, miometrio conservado, zona de endometrio miometrial visible, endometrio de aspecto habitual, solo el volumen no se considera un aspecto que se pueda pensar en algo patológico, ¿no? Luego de sacar el volumen del útero, la última medida que nos falta por realizarse para finalizar la técnica de medidas de la ecografía ginecológica a nivel del útero es medir la espesura del endometrio. Sabemos que gracias a esta zona de transición endometrio-miometrial vamos a saber dónde comienza y dónde termina el endometrio. Acá tenemos dos tipos de endometrios. Acá tenemos el endometrio de la izquierda. Doctores, confirman si se ve el mouse de mi computadora. Perfecto. En la imagen de la izquierda podemos ver un endometrio premenstrual, un endometrio más espesado, hiperecogénico, brillante, no premenstrual. Y acá vemos la mitad del ciclo, un endometrio de aspecto trilaminar. En ambos casos, doctores, todo eso es el endometrio. Entonces mediríamos todo eso porque todo eso pertenece al endometrio. A diferencia que si la paciente tiene presencia de líquido a nivel del canal endometrial, vamos a poder ver las dos capas del endometrio separadas, porque sabemos que el complejo endometrial está formado por dos capas de endometrio y la cavidad endometrial. Cuando no hay nada de contenido en la cavidad endometrial, las dos capas del endometrio están juntas y se ve como una sola capa. Pero si tenemos presencia de algún contenido a nivel de la capa endometrial, vamos a poder visualizar ya la separación de una capa endometrial de la otra capa endometrial. Cuando tenemos líquido en la cavidad endometrial, no debemos medir el líquido como si sería el endometrio, porque no es parte del endometrio. En ese caso, doctores, medimos una capa y la otra capa. Y sumamos ambas medidas y esa sería la espesura endometrial de la paciente. Entonces es importante tomar eso para no medir el líquido como si fuera endometrio. Más adelante vamos a hablar de la espesura endometrial, ¿no? Pero antes de entrar a la posición uterina, es muy diferente la forma de pensar. Y esto es muy importante a tomar en cuenta, que a veces uno no lo toma, o no lo ve de esa forma, no lo toma con ese aspecto. Es muy importante que el ecografista sepa que cuando va a realizar una ecografía ginecológica, la forma de pensar en esa ecografía, cuando se trata de una paciente en edad fértil, es una, y la forma de pensar en la ecografía cuando la paciente se trate de una mujer en la posmenopausia es otra, es otro mundo. Y el ecografista debe ir con esa mentalidad a abordar a ese tipo de paciente. Por ejemplo, una mujer en edad fértil, si la pregunta es ¿cuánto es la espesura normal del endometrio? En realidad, eso varía, depende en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra la paciente. Realmente, el endometrio más espesado, que es el endometrio premenstrual en una paciente en edad fértil, suele llegar a los 15 milímetros, ¿no? A veces 16 milímetros, ¿no? Si se alarga un poco más el ciclo de la paciente, obviamente el endometrio va a seguir espesándose un poco más, ¿no? Entonces, más que un valor en la mujer en edad fértil, que de promedio suele ser menor a 15 milímetros, nos interesa la morfología del endometrio de esa paciente, ¿no? Ya que el endometrio postmenstrual va a ser fino y el premenstrual va a ser un endometrio bien espesado. En cambio, en una mujer en la posmenopausia, es otra la forma de pensar. En esa mujer, el endometrio no debe medir más de 5 milímetros. Se está comprobado que en mujeres en la posmenopausia con un endometrio mayor a 5 milímetros, y eso es mucho cuidado por parte del ecografista, esa paciente tiene que ir a biopsia el endometrio, porque la probabilidad de que se trate de un cáncer endometrial es alta en esa paciente, ¿no? Como vamos a hablar un poquito más adelante, estoy dando un poco de contexto para cuando lleguemos a ese lugar.
ya sea más fácil abordarlo, ¿no? Seguimos hablando de útero, doctores. En el útero, en la ecografía ginecológica, también uno de los objetivos es definir la posición uterina. Sabemos que el útero puede estar inclinado hacia adelante, hacia anterior, ¿no? O puede estar inclinado hacia posterior de la paciente. Frecuentemente, la posición más común, no diría la posición más normal, sino la posición más común, ¿no? En la mayoría de las pacientes, es que el útero se encuentre inclinado hacia anterior de la paciente, un útero en anteroversión o anteroflexión, ¿no? Pero hoy en día, no sé si eso, por lo menos acá en Santa Cruz, y es lo que yo percibo hace 2 años atrás, hoy en día ya se ve mayor cantidad de mujeres con útero en retroversión, ¿no? Lo que a las pacientes llaman matriz invertida, ¿no? El útero en retroversión o retroflexión, ¿no? No creo que sea recientemente eso, sino que tal vez ya son mejor estudiadas las pacientes, los ecógrafos han avanzado mucho más, ¿no? La ecografía se la utiliza más que en tiempos antiguos, ¿no? Y ahora puedo ver que realmente ya se ven más pacientes, no tantas como en anteroversión, pero ya se ve cada vez mayor número de mujeres con útero en retroversión, ¿no? Incluso, doctores, no sé la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo escuché incluso varias pacientes, ¿no? Porque yo trabajo para el seguro y para el que trabaja para el seguro saben que son 50 ecografías en una mañana, ¿no? Entonces, escuché a varias pacientes, sobre todo de escasos recursos, que les dicen, bueno, que hablan de que, bueno, si la matriz está invertida o el útero está hacia atrás, no se va a poder embarazar o le va a costar embarazarse, que puede ser una causa de infertilidad. Tal vez algún colega, ¿no? También ve un poco de esa forma o considera que puede ser una causa de infertilidad por su experiencia con sus pacientes, ¿no? Pero en mi caso, doctores, yo no veo que sea una causa de infertilidad porque, por ejemplo, de 4 pacientes, ¿no? Que hace 2 meses pasados, ¿no? Tuve con el útero en retroflexión, o sea, bien inclinado hacia posterior, retroversión, retroflexión en realidad. Las pacientes se embarazaron cuando quisieron embarazarse y otra se embarazó cuando no quería embarazarse y aún así se embarazó y el útero lo tenía en retroversión, ¿no? Entonces no veo que sea una causa de infertilidad, ¿no? Solo que tal vez coincide que la mujer quiere embarazarse, no puede embarazarse y coincide que esa mujer también tiene el útero en retroversión y se empieza a asociar una causa con la otra, ¿no? Pero en mi experiencia no veo que sea una causa de infertilidad como también muchos estudios dicen que no es una causa de infertilidad. Acá, doctores, tenemos, por ejemplo, en esta imagen de acá, la imagen inferior. Hay que también saber diferenciar la versión de la flexión, un útero en anteroversión de un útero en anteroflexión, ¿no? Para eso, bastante, doctores, nos ayuda ver el endometrio. Si yo veo que el útero está inclinado hacia anterior de la paciente, pero el endometrio se encuentra oblicuo, o sea, no está doblado, solo está inclinado hacia anterior el endometrio, haciendo una línea oblicua, ese útero está en anteroversión. Pero si yo veo que el endometrio, como en este útero rosado, hace una curva bien pronunciada hacia anterior, entonces ahí veo que es un útero en anteroflexión. Lo mismo pasaría en retroversión, retroflexión. Aparte, es súper, vamos a buscar una imagen más adelante. El útero en retroversión o retroflexión, doctores, fácilmente podemos saber cuando un útero está en retroversión o retroflexión. ¿Por qué? Porque voy a retroceder un poco para poder mostrar una imagen. Acá, por ejemplo. ¿Pueden ver la imagen donde se midió el volumen uterino, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Cuando pienso que el útero está en anteroversión, ¿no? O anteroflexión. Cuando el útero se mete con la pared posterior de la vejiga. Si yo veo que el útero de la paciente está empujando hacia arriba o hacia anterior la pared posterior de la vejiga, sabemos que la vejiga está anterior y el útero está posterior. Si el útero está empujando a la vejiga, está porque tiene inclinación anterior. Sería un útero en anteroversión o anteroflexión, ¿no? Entonces, todo útero que empuje la pared posterior de la vejiga
hacia arriba, sería un útero en anteroversión o anteroflexión. En cambio, como podemos ver en esta imagen de acá, yo veo acá la pared posterior de la vejiga, feliz de la vida, nadie se metió con ella, y más bien el cuerpo y fondo uterino están de ida hacia posterior, alejándose de la pared posterior de la vejiga. Eso me habla que este útero tiene una retroversión o retroflexión. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, autores, es que el útero, acá lo vamos a dibujar. Confirma, por favor. ¿Se ve el país? ¿Logran ver? Perfecto, gracias. Entonces, doctores, acá vamos a dibujar, como siempre hacemos, vamos a dibujar, un segundito, la pantalla del ecógrafo. El transductor convexo tiene una forma que se abre en forma de abanico. Dijimos que estas líneas de arriba representan al transductor, es como si acá estaría el transductor, ¿no? Y cuando el útero está inclinado hacia posterior, ¿no? Hacia posterior, un útero en retroversión o retroflexión. Acá tengo el endometrio, ¿no? Y viene el endometrio de esta forma. Entonces, esta porción del endometrio que está inclinado hacia posterior, miren, está haciendo una línea recta con el transductor. Entonces, las ondas de sonido que vengan de esta parte del endometrio que está haciendo a 90 grados con el transductor, estas van a rebotar y van a retornar al transductor. Pero las ondas de sonido que choquen con este endometrio que está perpendicular en relación al transductor, el eco va a ser desviado, ¿no? Muchos ecos van a ser desviados y no van a retornar al transductor, ¿no? Entonces, si muchos ecos no retornan al transductor o retornan muy pocos con poca fuerza, poca intensidad, va a ser borrosa esta parte del útero, ¿no? Que es el cuerpo y fondo uterino. Va a ser una imagen totalmente borrosa, heterogénea, hipoecogénica. Lo que decimos que realmente parece la imagen de un mioma, porque el mioma se ve una imagen nodular, hipoecogénica, heterogénea. Entonces, es normal que el útero en retroversión o retroflexión haga la imagen del falso mioma, ¿no? Como vamos a ver, voy a retornar a la presentación. ¿Me confirman si ven el PowerPoint, doctores? ¿Si está todo bien? Perfecto. Entonces, miren, acá este útero está en retroversión y esta parte del cuerpo y fondo uterino se ve una imagen más hipoecogénica heterogénea, una imagen que parece que la paciente tiene un grande mioma a nivel del cuerpo y fondo uterino. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Tendría que desplazar el transductor para hacer 90 grados con esta parte del cuerpo. Y al hacer eso, doctores, vamos a visualizar que aparece la visualización del endometrio. Lo que me dicen que era la imagen la paciente no tiene mioma, solo se trataba de la imagen del falso mioma que da el útero cuando está en retroversión o retroflexión. Si haríamos eso, deslizamos el transductor, colocamos a 90 grados con el cuerpo, el útero de la paciente y la imagen del falso mioma no desaparece, bueno, ahí podríamos pensar que la paciente tiene un útero en retroversión, pero que también puede ser que tenga un verdadero mioma a nivel del cuerpo y fondo uterino, ¿no? Si queda duda, doctores, lo ideal es ir a la vía que la vía transvaginal va a mostrar al útero si tiene o realmente no tiene el mioma, si era la imagen del falso mioma o era un verdadero mioma.
Pero haciendo ese deslizamiento del transductor, realmente podemos ver si aparece el endometrio, tenemos certeza que era la imagen del falso mioma. Entonces, doctores, en otras palabras, ¿qué posición uterina produce la imagen del falso mioma? El retroversión o retroflexión. Perfecto. Ahora sí. Eso en relación a la posición del útero, doctores, ¿no? Que es muy importante conocer la posición del útero, sobre todo si el obstetra, el ginecólogo va a proceder a un método invasivo en la paciente, como hacer un legrado, hacer un raspaje. Entonces, que sepa cuál es la posición del útero. ¿Qué tal si el útero está en retroversión y por no realizar una ecografía, ver la anatomía de la paciente, va directamente al procedimiento y hace la maniobra como si lo más común el útero sea hacia anterior, ¿no? Ahí puede dañar el endometrio, la cavidad endometrial, hay mayor riesgo de perforación, ¿no? Pero el especialista sabe, antes de ir a un procedimiento va a hacer incluso él mismo le hace la ecografía para estudiar la anatomía de la paciente, eso es fundamental. Con respecto a los ovarios, doctores, las características normales de un ovario va a tener una forma elíptica, ¿no? Va a tener un parénquima homogéneo hipoecogénico y vamos a poder ver en su periferia múltiples imágenes quísticas pequeñas o anecoicas que son los folículos, ¿no? El ovario es más de una forma elíptica, no es arredondado el ovario. El ovario que es más arredondado, más esférico, es el ovario poliquístico, pero un ovario normal no es esférico, no es arredondado, es una forma más alargada, ¿no? Más elíptica. Con respecto al ovario, vamos a realizar cúbicos, ¿no? Y una forma más elíptica, no tan arredondada, no tan esférico. Ahora, doctores, ¿me escuchan correctamente? Perfecto. ¿En qué momento se cortó? Ah, perfecto. Dijimos, en el ovario tenemos que calcular el volumen del ovario. Para eso realizamos el corte longitudinal y transversal. Hacemos las tres medidas principales, longitudinal, anteroposterior y transversal, y tenemos el volumen del ovario, que no suele pasar un ovario normal de los 10 centímetros cúbicos, ¿no? O incluso no suelen pasar los 9 centímetros cúbicos. Con respecto a la posición, Doctor, se volvió a cortar. Se cortó el Doctor, no se audio. escucha, no se escucha. Mejore su audio, de los porfa, ovarios. no se escucha nada. Ahora, doctores, ¿logran escucharme? Ahora sí, doctor. Se cortó Perfecto, con respecto a los ovarios. perfecto, sí. Bueno, debe ser la señal, ¿no? La señal, incluso me cambiaron a un micrófono de más alto calibre, entonces vamos a ver, acá en Santa Cruz ya he estado viendo un poco, bastante problemas con las empresas de internet sobre todo, pero a ver, cualquier cosa me avisan, doctores. Como les decía, la posición del ovario más común es la parauterina. Ninguna de estas fotos es parauterina. Parauterina es cuando vemos el corte transverso del útero, puedo ver la trompa, ¿no? De falopio, y a este nivel está el ovario, ¿no? Sigo la trompa y termino en el ovario, ¿no? Están a los laterales del útero, ¿no? Parauterina. Pero también podemos tener a los ovarios tocando al útero, ¿no? En el corte transverso del útero. Estos ovarios que tocan al útero, que parecerían las orejas del útero, son los ovarios en posición justa uterino. También podemos tener un ovario a nivel del fondo de saco de Douglas, un ovario retrouterino, o bien superior, un ovario a nivel del fondo uterino. Estos ovarios que están a nivel del fondo uterino, hay que hacer diagnóstico diferencial con un posible mioma pediculado, ¿no? Pero podemos ver que acá los folículos que se encuentran en su interior nos hacen ver que realmente se trata esta imagen del ovario, que está bien superior a nivel del fondo de saco de Douglas.
al nivel del fondo uterino, no fondos acuedulas. Sabemos que algo que nos ayuda a encontrar los ovarios por ecografía transabdominal, doctor, es que a veces la imagen no es muy buena, es siempre ir a buscar una estructura que en su interior tenga esas imágenes quísticas. Los folículos es lo que delata, lo que vende que esa estructura se trata del ovario. Ya que hablamos de ovario, doctores, no podemos dejar de pasar este tema que es tan frecuente y seguro una de las preguntas más típicas, ¿no? Cuando quieren hacer pregunta de ecografía ginecológica, ovario poliquístico. Sabemos, doctores, que la ecografía no diagnostica el síndrome de ovario poliquístico, sino que aporta a uno más de los elementos que va a utilizar el especialista para poder diagnosticar a una paciente si tiene o no tiene el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ya que son por las alteraciones del laboratorio, las alteraciones clínicas que va a presentar en el cuerpo la paciente, la obesidad, y a todo eso sumar que los ovarios están de aspecto ecográfico poliquístico, sumando varios aspectos, el especialista va a definir si la paciente tiene o no el síndrome de ovario poliquístico. En cambio, sabemos que nosotros no vamos a, incluso muchas pacientes que tienen los ovarios de aspecto ecográfico poliquístico no presentan el síndrome, ¿no? Pero, doctores, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las características ecográficas para pensar en ovario poliquístico, ¿no? Va a ser un ovario, como dijimos, más arredondado, no esférico. Ese ovario que contiene una forma más esférica va a tener un volumen aumentado. El volumen va a ser mayor a 10 centímetros cúbicos. Y vamos a ver que ese ovario más arredondado, con el volumen aumentado, va a presentar en su interior múltiples imágenes quísticas pequeñas, dispersas en su periferia, que sean en un número mayor a 12 folículos, y todos esos folículos miden entre 2 a 9 milímetros. Todos miden menor a 9 milímetros. Esas son las características que nos van a hacer pensar en un ovario con morfología poliquística, ¿no? Un ovario poliquístico. Actualmente, doctores, están cambiando un poco los criterios, ¿no? Sabemos que en el mundo de ginecobstetricia a veces actualizan bastante ciertos criterios con respecto a la ecografía, y se está hablando de que el criterio de ovario poliquístico, ¿no? Por ecografía, se va o ya se está cambiando, se va a cambiar, ¿no? Está en esta transición para ya ver o pedir que sea un ovario que tenga mayor a 20 folículos en su interior, ya no solo mayor a 12 folículos, ¿no? Pero por el momento en los libros no cambió, por el momento las nuevas ediciones no salieron. Entonces, por el momento yo voy a dar la clasificación que está actualmente vigente en los libros, pero que tal vez posteriormente eso ya vaya a mudar, ¿no? Dentro de poco, ya pidiendo la presencia de mayor a 20 folículos, ¿no? En el interior del ovario. Eso, lógicamente, doctores, porque la calidad de los ecógrafos cada vez es mucho mejor, el estudio de la paciente tiene mayor calidad y se está haciendo unos estudios con mayor detalle, ¿no? Entonces, doctores, ya saben, criterios ecográficos de ovario poliquístico, un ovario de una forma más esférica, más arredondada, con el volumen aumentado y que en su interior presenta múltiples folículos mayor a 12, ¿no? Y todos midiendo entre 2 a 9 milímetros, ¿no? En su mayor diámetro, lo que hace la imagen en collar de perlas, ¿no? Que ahí dicen esos múltiples folículos en la periferia, ¿no? Y que, bueno, y por si acaso se le dice, pero, y doctor, mayor a 12 folículos, ¿usted no ha escuchado alguna innovación en ese campo? Sí, que también se está planteando que sea mayor a 20 folículos, lógicamente estudiados por vía transvaginal, ¿no? Ya que esta patología a lo mejor es... Se cortó nuevamente. Doctor, no le escuchamos el Ahora, audio. ahora sí, doctores, ¿me escuchan?
Perfecto. Con respecto al endometrio, no podemos dejar de hablar también con respecto a los pólipos endometriales, ¿no? Los pólipos endometriales se van a caracterizar por ser imágenes nodulares, homogéneas, hiperecogénicas, que tienen un pedículo vascular que los representa y que lo entra a irrigar. Entonces, siempre que damos un pedículo vascular en una imagen nodular en el perteneciente al endometrio, nuestro diagnóstico es pólipo endometrial, ¿no? Que igual vamos a medir, vamos a sacar su volumen. Doctores, vimos que el endometrio en la mujer en edad fértil tiene diferentes aspectos de acuerdo en qué etapa del ciclo se encuentra la paciente. ¿Cuál es la mejor etapa del endometrio para poder estudiar y visualizar los pólipos? Es cuando el endometrio se encuentra de aspecto trilaminar. ¿Por qué motivo? Porque el endometrio trilaminar son 3 líneas hiperecogénicas separando 2 espacios hipoecogénicos. Entonces, esos 2 espacios hipoecogénicos van a hacer que se note y resalte el pólipo que es hiperecogénico. Entonces, la mejor etapa para poder visualizar y estudiar un pólipo por vía transabdominal, ¿no? Es cuando el endometrio está en la mitad del ciclo, cuando el endometrio está de aspecto trilaminar. Ahora, ¿qué pasa si el endometrio no está trilaminar, más bien está con un aspecto premenstrual, un endometrio hiperecogénico? Cuando el endometrio no está trilaminar, doctores, el pólipo va a ser camuflado en el endometrio. Entonces, lo que pasa es que cuando vamos a sospechar si puede haber un pólipo en esa paciente, es porque vamos a ver que esa espesura del endometrio no es generalizada en todo el endometrio, sino que ese endometrio tiene un mayor espesamiento solo en una porción de él. Es un espesamiento focal. Eso nos dice, bueno, nos hace pensar por qué este endometrio está espesado principalmente en solo una parte de él, solo en una área de él. Ese espesamiento focal del endometrio, aunque yo no visualice el pólipo, debe hacerme sospechar que puede estar la presencia de un pólipo en esa porción, por eso hay un mayor espesamiento focal. A esta imagen de acá, de ese endometrio espesado focalmente, puedo colocar el Doppler, y si veo un vaso sanguíneo entrando a ese espesamiento con el Doppler, eso me garantiza más que se trate de un pólipo endometrial. Si metemos líquido en este paciente, si metemos líquido o solución salina en la cavidad endometrial, ¿no? A propósito, como se hace en la histerosonografía, vamos a dilatar la cavidad endometrial y vamos a poder visualizar la presencia de esos 2 pólipos que se estaban camuflando en el endometrio espesado y solo se veía como un endometrio espesado focalmente. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta, ya que a veces las pacientes vienen y su endometrio no está en aspecto trilaminar, que es lo ideal, ¿no? Pero igual podemos sospechar y sugerir la presencia de pólipo endometrial tomando en cuenta esos aspectos, ¿no? Otra patología, doctores, frecuente en ginecología son los miomas, tema que tampoco podemos dejar de hablar, ¿no? Y una tal vez de las preguntas más frecuentes si uno quiere abordar la ecografía ginecológica. Los miomas, ¿no? Leiomiomas, ¿no?